Muchas gracias por estar acá. No sabía que iba a venir tanta gente, pero ver caras de antiguos compañeros, amigos que hacía mucho tiempo no los veía. Qué país generoso ¿no? Todavía me aplauden, me llaman y me saludan. Gracias. Y ver compañeros y saber que del otro lado de la pantalla también hay compañeros de otras partes del mundo. Y ahí mi saludo a todos los amigos que nos siguen por las redes. Muchas gracias a la doctora Sica por invitarnos. Felicitaciones y feliz cumpleaños por este 20 aniversario. Y qué difícil es empezar, perdonen, pero hoy vine de una mañana sumamente complicada, la humedad, hablé de un curso ahora de mañana, y bueno, recién terminé un caramelo de miel que me acercaron, pero discúlpenme la voz. Pero qué difícil es comenzar viendo a Carlitos y sentir la comparsita y sentir cantar al mago. Para mí es un placer. Y bueno, mi viejo y mi vieja no tendrán el Fred Astaire que tenemos ahí, pero el día que me casé hicieron rueda para verlos bailar la comparsita. Después le voy a pedir al amigo, al profesor, si no me presta, porque realmente me parece, y no soy el único, que no sabía más de una cosa de esto. Si bien soy tanguero, gardeliano, y traté mi función en el exterior, vender como pude los productos nacionales, pero siempre con la comparsita. Se los digo que lo prueben, ¿no? Le va a salir muy bien. Así que bueno, tengo 2 horas y cuarto, lo voy a tratar de hacerlo enseguida. Allá está otro compañero amigo, Jimmy Fox, y el querido armenio, como todos lo conocemos que hacía años. Mira, tenemos 2 colegas, 2 compañeras del ministerio, bienvenidos todos, que hacía rato que no los veía. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo más breve. Es mucho, por el tema que voy a seguir yo hoy. Se ha hablado, hemos tenido una clase magistral, la primera de este día, hablando sobre el tema de integración dentro del marco del Mercosur. Pero mi intención es hablar sobre protocolo como herramienta de la integración. Y dentro de ese marco, a veces no vemos algunos detalles que me interesaría en esta charla hacerlos presentes. Primero, ¿cómo vino esto de la integración? Uruguay, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo llevó adelante este tema de integración? Poner un poco la historia uruguaya dentro del marco regional y de ahí sacar las normas de protocolo para ver si sirven o no dentro de esta integración que tenemos hoy en día, en principio, en Latinoamérica. Más de 28 años me llevaron a hacer, y lo que escribí acá lo pongo desde adentro. Si ven, hay frases y eso que me llevan a hablarlos, pero es lo que vi yo en 28 años trabajando en la Dirección de Protocolo y Ceremonial de Estado, o trabajando como embajador o representante del Gobierno de la República en el exterior de una cosa o la otra, o emisiones oficiales, y principalmente, que es lo que me despertó de principio, las cumbres principalmente la iberoamericana. Entonces, dentro de ese marco es lo que vamos un poco a hablar. Siempre digo en mis charlas o en los cursos
que el hombre es un animal político, social, vanidoso, ceremonioso, pero también es gregario. Ha llegado donde ha llegado porque ha tenido la capacidad de agruparse a fin de formar equipos. Ha tenido la capacidad de crear ciertos valores culturales que pueden ser los religiosos, por ejemplo, o de otras formas que sirven para agruparse en grandes cantidades. Llamemos patria, llamemos nación. El tema de integración es un largo y duro proceso que aún no ha sido bien resuelto. García Márquez, en sus apuntes periodísticos, relata una reunión que tuvo con un embajador inglés, en el cual el embajador le pidió que le explicara cómo era esto del proyecto de Patria Grande. El libertador le respondió: no sé si los latinoamericanos estaremos a la altura de esta idea. Poco tiempo después se sabe la famosa frase de Bolívar: he arado en el mar. O sea que tenemos una tarea pendiente, una misma idea que pasó por distintos caracteres en Latinoamérica. La integración pretende ser un mecanismo para crecer. Todo lo tenemos bien claro. Hay que juntarse. Es una consigna presente. Juntarnos no quiere decir perder nuestra diversidad o nacionalidad. En parte, el colega anterior lo decía y lo decía el profesor también. Pese a ser categorizada como una región de paz violenta, aunque persisten algunos conflictos, muy pocos hoy, en fronterizos, pero Latinoamérica no tiene conflictos bélicos. Eso es una chance brillante. Ha habido una línea de aproximadamente en 60 años que fines del siglo XX, principalmente principios del siglo XXI, donde ha superado a cuanto región hay la latinoamericana con grupos de integración. Y así llamemos, por ejemplo, el ALBA, UNASUR, CELAC, que viene del Grupo de Río, Alianza del Pacífico, Unión Europea, CELAC, Mercosur, Cumbre Iberoamericana, Cumbre de las Américas, Comunidad Andina y Mercosur, Acuerdo Transpacífico, el famoso TPP, Cumbre Sur, Países Árabes, y podemos seguir y podemos seguir. Por tanto, podemos decir que América Latina ha sido la región más dinámica en la creación de nuevas organizaciones de integración. Una vez leí una encuesta Intal latinoamericana del barómetro latino, allá por el año 2017-2018, en el cual decía que el 60% de las personas encuestadas aprobaban el tema de la integración entre los países. Y el 77% veían con buenos ojos el comercio entre bienes y servicios. 77%. Esto sigue vigente, aparentemente, hasta el día de hoy. O sea que hay gente que quiere. Pero es una interesante encuesta. Pero debo decir que, desgraciadamente, he visto que muchos de los proyectos de integracionistas que no llegaron a buen puerto, porque muchos de ellos fueron creados por inquietudes políticas de personas que no tuvieron en cuenta el factor humano. Me di cuenta de dos cosas. Primero, de que la gente tiene que acompañar estos movimientos, pues de otra forma no salen. Y segundo, que hay que verlos como un fenómeno cultural ideológico, que lo que hace es mantener a futuro el punto comercial.
Si la gente no percibe que la integración le sirve de algo en su vida cotidiana, entonces los movimientos de integración estarán condenados a la crítica. Una rápida mirada de la situación de la integración regional deja un balance un poco complicado al día de la fecha. Pasamos por una etapa de gobiernos progresistas, después una etapa de gobiernos liberales o como quieran llamarlo. La cuestión que hoy todo esto se llevó a una falta de consenso en muchas cosas y todo esto también lo marca la crisis que vivió Venezuela. Y ahí tenemos algunos movimientos como la UNASUR, como la CELAC, no me voy a poner a decir una cosa y la otra, pero el Mercosur. Pero entiendo que soy una persona, creo, que ve con buen fin y cree en el tema de la integración de los pueblos latinoamericanos. No es solo juntarnos para hacer negocios, lo he visto como una causa política, ya que tendría que estar por arriba del concepto económico. Creo que lo económico es la vía y lo político entiendo que tendría que ser la brújula de esto. Uruguay es la puerta del Mercosur, por naturaleza. Más y mejor Mercosur, sí. Yo creo en el Mercosur, lo vi nacer al Mercosur. Estuve en una de las primeras reuniones del Mercosur, ahí nos conocimos con el señor Bicho. Perdón. Ahí nos conocimos. Desde ese momento empecé a ver un movimiento de trabajo en este punto de la integración que no lo habían visto nunca. Ahora bien, creo que hace necesario integrar la historia dentro de estos movimientos, diferentes movimientos que hubieron en Latinoamérica y en el mundo, la historia uruguaya. Pero ha sido un dilema permanente sobre el esquema a seguir. ¿Qué priorizamos? ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo con los vecinos o más directamente los salteamos y nos vamos al mundo noroccidental? Yo creo que en algún momento se decidió así. ¿Nos interesa tener amigos ricos y lejanos o familiares pobres o cercanos? Ahí entonces encontramos un dilema entre lo unitario y lo federal. Y aquí entra un poco la historia. Podemos hablar mucho de la historia y del concepto que tiene el Uruguay, la política uruguaya y el uruguayo de tema integración. Pero creo de todo lo que he leído y lo que he visto en estos años y lo que ahora empecé a retomar para afrontar esta conferencia, yo creo que en Artigas nos resume mucho. Nos vemos todos reflejados en él, en una parte u otra. Ya que no solamente la banda oriental, sino que las provincias de Entre Ríos, Córdoba, hasta el día de hoy, el norte argentino hasta el día de hoy, tienen la idea federal y mantienen la idea federal, tal vez en algunos casos, lamentablemente, más que nosotros. Pero aplaudo todo eso. Hay que ponerse en el contexto de aquel momento. Yo creo que si miramos muy bien la historia de Uruguay, encontramos que hubieron dos guerras, una en el Río de la Plata y otra contra el Río de la Plata. Es ahí, dentro de ese contexto, que se empieza a proyectar el alma del pensamiento artiguista en este tema. Podemos hablar mucho. ¿Qué podemos decir de Artigas? Ese simple ciudadano. Fundador del federalismo en el Río de la Plata,
un revolucionario formidable y un héroe terriblemente moderno para su época. Pongamos un momento nosotros en esa época. Fernando VII, complicado, cautivo con el tema de la invasión, y en ese contexto, mucha gente lo que percibo es que no tuvo la valentía para decir queremos ser independientes. Se buscó, porque la mayoría de los que proponían algo tenían una línea monárquica, proponían príncipes. Hasta en algún momento, en algún libro, encontramos a un príncipe inca, a ver si lo podíamos poner acá. En ese contexto, Artigas creo que fue el primero en declarar este tema en las instrucciones del año 13 y declara nula toda relación que pudiera existir con el coloniaje en ese momento. Y me parece, estimados, que esta es una ruptura revolucionaria para su época, para su momento. Los partió en dos. Pensó sin duda en un futuro de forma de organizar como repúblicas, patrias chicas en una patria grande. También llevó una ley de puertos, también llevó un reparto de tierras. Los más infelices sean los más privilegiados, entre otras cosas. Pero nunca pensó en hacer una independencia de un país, sino que pensó como región, Pero ya en el año 20, la pata popular de la Revolución de Mayo cae. Artigas se tiene que ir y ya no se habla en América de estos temas. Ya no se habla, por ejemplo, de que den a la gente, a los indios de las regiones, un poder para que puedan ellos organizarse y tener un gobierno único. No se habla de ayudar o defender a los empresarios de la industria textil del norte argentino o de la cordillera andina por todo lo que entraban los ingleses en ese momento. Y tampoco se habla, y menos todavía, del reparto de tierra. Todo eso me llevó a pensar mucho tiempo. Es más, una de las tesis que en un momento elaboré cuando me recibí fue de la integración. Pero descubrí una cosa imponente allá por los décadas de los 90, que fue la diplomacia de cumbres. Que ahí fue donde pude trabajar por los trabajos que hacía en ese momento, vale la redundancia, en la dirección de ceremonial, en el departamento de ceremonial. Pude conocer mucha gente, como entre ellas el contador Iglesias, que cuando preparaban una cumbre, mis jefes y nosotros estábamos a la vuelta, y él se ponía a hablar y ponía lo político por delante. Ahí entendí que el protocolo es una herramienta. Primer punto, es una herramienta que ayuda, integracionista por excelencia. Pero las cumbres tenían otra cosa. Ya no estaba jugando de mitad de tabla para arriba, sino que estábamos jugando en la tabla arriba. Ya las cumbres eran un trabajo ya bastante arduo y había que pensarlo muy bien. Y cumbres tenemos muchas por Latinoamérica y por el mundo. Ya vienen desde los asirios, vienen de los griegos. Aquí, en América, el Congreso Anfictiónico. 1826 en Panamá, Bolívar llama a los países latinoamericanos a unirse, patria grande. Seguimos pensando lo mismo. Congreso de Viena, a ver, y con ello uno de los mejores ejemplos, precedencias. Teníamos que estar todos bien sentados en las mesas, normas de protocolo ahí adentro, entre otras cosas. En los pueblos latinoamericanos, sí, los mayas, hay en el Tikal escrituras que indican relaciones de integración, de llamado a jefes de tribus a trabajar
por un bien común, por ejemplo, entre otras cosas. Pero lo que pude observar ahí es que lo que me cambió la cabeza es que nunca hay que tener o improvisar dentro de un evento, sea chico, sea grande. Nunca, no podemos. Si algo aprendí y comprobé en estos años es que el idioma de protocolo es universal. El protocolista a nivel internacional organiza, coordina, negocia con la contraparte extranjera la realización del evento. Recordemos que existen normas que tradicionalmente se relacionan con lo protocolar. Por ejemplo, las normas de carácter moral, las normas de carácter jurídico, las normas de carácter social, entre otras. Las palabras que estamos diciendo también están relacionadas con la parte internacional, el protocolo como internacional. Acuérdense que venimos de una rama del derecho internacional. Primera norma, igualdad jurídica entre los estados. Ya venimos el protocolo, el ceremonial viene del derecho internacional, entre otras cosas. He aquí el gran reto del protocolo en la esfera internacional, en las organizaciones internacionales. En definitiva, puesto que debe integrar los efectos derivados de la globalización. La globalización. Tratar de integrar estos conceptos con las costumbres, con los usos y costumbres de cada pueblo es complicado el momento de trabajar dentro del marco de una cumbre o de un evento del que sea. No podemos ofender, entre otras cosas. Es un actor principal. Cuando la diplomacia es inoperante, tiene lugar el conflicto. Ahora bien, hay muchos que he sentido, dejemos el protocolo de lado para solucionar esto. No. Yo entiendo que el protocolo es solucionador, incorpora, no resta, al contrario. Forma, flexibilidad, y eso es lo que podemos en algún momento de un conflicto lograr con normas de protocolo. El protocolista puede solucionar los mismos. Pese a la excepcionalidad, no se debe eludir la importancia del protocolo como canal de comunicación fundamental y de armonización de las relaciones entre los estados. Voy a ir medio rápido porque no quiero interrumpir al próximo. Aquí es donde se hace patente la evolución del concepto de protocolo, pues ha dejado de expresar situaciones de poder a través de un pomposo ceremonial y rígida etiqueta a pasar a un momento de norma solucionadora. Bajamos un poco más al piso estos temas. No es necesario hacer grandes cosas como para solucionar un problema X. El protocolo y la necesidad de su aplicación se hace cada día más necesario y obligatorio y está presente en todas partes, en todo momento u ocasión y en todas las sociedades y aún en el hogar de cualquiera de nosotros. Es una herramienta necesaria para canalizar y ordenar la comunicación entre los estados dentro del marco que genera la diplomacia en las relaciones internacionales. Como es ya sabido, a diferencia de otras profesiones, el protocolo presenta un amplio abanico de relaciones con otras disciplinas, como es la diplomacia, las relaciones internacionales, la sociología, la antropología, la arqueología, la historia, la geografía, la heráldica, el deporte, la cultura, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Conocer las normas de protocolo es imprescindible en una sociedad que aumenta día a día sus relaciones internacionales. Tanto el protocolo como el ceremonial proyectan de forma visual la imagen, lo subrayé, proyectan de forma visual la imagen de la institución y de las jerarquías que lo representan.
casi nada lo del ojo. Tengamos siempre presente que las normas de protocolo y ceremonial son herramientas de mediación que sirven para gestionar positivamente cualquier conflicto. Siempre tengamos presente, cuando hablemos de protocolo, que es la primera línea de trabajo en la organización de cualquier evento, sencillo o mega evento. Es sencillez, eficacia, organización, estrategia. Tiene que ser justo y bueno, igualitario, igualemos para arriba, igualemos para abajo. Estoy hablando de gente. Nosotros trabajamos para un VIP, que es gente, pero trabajamos también para el resto, que son gente también. Entonces, por eso hinco el tema en el punto humano. No olvidemos que estamos trabajando para personas. El protocolo es estrategia que facilita y mejora nuestro trabajo. Está, evidentemente, un punto que hay que tocar. ¿Por qué podemos hacer todo esto? Porque hay educación en el medio, y eso no lo podemos olvidar. No olvidemos otro concepto de protocolo que evolucionó, hoy evolucionó. Esto es por naturaleza un instrumento dinámico, flexible, específico, adaptable a las circunstancias y al momento. Es importante entender esto, ya que muchas personas han pensado que el protocolo significa rigidez, inflexibilidad y, peor aún, dejar de ser uno mismo. José Antonio Urbina, en su obra El gran libro del protocolo, lo define. Es todo porque realmente es el arte y la técnica de creación de las formas en las que se realiza la acción del Estado. El término de protocolo, como el ceremonial, ha tenido una estrecha vinculación con la fuente del poder toda su vida. Empiecen a mirar de dónde sale el ceremonial y lo vamos a encontrar inmediatamente. Hoy día el protocolo se ha incorporado y reflejado en normas, usos y costumbres adaptados por todos los países del mundo y sus sociedades civiles, no ya para crear privilegios o diferencias sociales, como en algunas ocasiones pasaba, sino para tender un puente de comunicación entre los diferentes estados. Pero, ¿cómo puede ser que el protocolo sea una herramienta de integración para los estados? ¿Qué tiene que ver la corbata del mandatario con el vehículo que se le da, etcétera, etcétera? Sencillamente lo vimos en las diversas definiciones planteadas. No hay más que explicar. Cabe destacar el caso de la Unión Europea, el cual ha llegado mucho más allá a un aspecto solo económico, sino que abrió lo económico y entra lo cultural, lo científico. Y ellos han tenido la capacidad, como la ha tenido también el Mercosur, de hacer una serie de acuerdos, resoluciones, decretos, de cómo trabajar dentro del organismo, de cómo poder concebir todo lo tradicional de un Estado, porque todos somos diferentes, todos tenemos nuestros usos y costumbres, pero ellos pudieron encastrar sus costumbres sin poder, digamos, faltarle el respeto a los demás. Si no, fíjense en el mundo árabe, hay un protocolo único prácticamente. Ahora, se complicó cuando vienen acá a negociar con nosotros. Ahí está el facilitador, el protocolista, de ver cómo podemos encastrar lo de ellos con nosotros sin faltarnos el respeto a los dos. Ahí está la base de esto.
O sea que estamos hablando de respeto entre las personas, de respeto entre los estados. Pero estamos hablando de detalles, estos detalles que son fundamentales. Yo siempre digo, protocolo, ¿cómo lo definía? Sí, protocolo es detalles. Todos esos detalles hacen esto que estoy diciendo yo, esa proyección de respeto hacia el otro. Y dentro del marco de la integración es fundamental. Les hablé de las cumbres, de cómo se proyectaban. La cumbre, armar una cumbre lleva un año, tal vez un año y medio. Y todos los países tienen su protocolo. Ahí está el tema de que cada organismo tenga un protocolo. No quiero expandirme, pero yo había notado algunos de los que habías escrito tú, dentro de cómo funcionar dentro del Mercosur, cómo se hace una cumbre de jefes de estados, cómo se arma el Consejo Mercado Común, quién habla primero, quién entra después, etcétera, etcétera. Tendremos muchísimos, pero no me lo voy a saltear. Pero un organismo nuevo, como la Unión Europea, que tenga un protocolo ayornado, fíjense todos los países que son, y todos son diferentes. Es un protocolo joven y tenemos que aprender de ellos. Es más, en algún momento la Unión Europea le pide al Mercosur detalles de cómo trabajar en estos temas. Somos 4. Ellos son un poquito más. Pero lo mismo en una cumbre también. Los trabajos de cumbre son muy complicados por estos temas a veces. Y más si no son tan regionales, son internacionales. Son muchas personas a tener complicaciones diferentes al momento de dar la palabra, entre otras cosas. Para ir terminando, no habrá integración sin hombres integrados e integradores. Eso es fundamental. Me lo remarqué porque me parecía que me iba a olvidar de algo y para terminar. El protocolo es una herramienta importantísima dentro de la comunicación política. Es una herramienta crucial para establecer normas y pautas para las interacciones dentro de los eventos públicos. Entre los cometidos de una persona responsable de protocolo en una entidad pública está el control y gestión de la agenda institucional. Esta puede parecer una actividad secundaria, pero es un elemento fundamental de comunicación y transparencia. Aprendimos que, si bien la logística en un evento de integración, cumbre, llamémosle, es fundamental, pero el factor político es lo que a mí me hace pensar para que esa logística sea bien. En las cumbres lo vimos. El éxito de las cumbres a veces no es la multilateralidad, es la bilateralidad, la audiencia entre países. Esa audiencia tiene que ser bien cuidada, tiene que ser segura, entre otras cosas. Ahí está el trabajo del protocolista, de crear el ambiente propicio, no solamente de seguridad, sino de cómo después transmitir eso. ¿Por qué? Sigo hablando de la gente, porque eso lo saben los de arriba, pero los de abajo no saben que esto se cuece ahí. Es ahí donde el partido se juega. Y la buena comunicación para abajo tiene que ser excelente. Ahí está la mano del protocolista, no en otro lado. Por eso hablaba, ¿qué tiene que ver la corbatita o el autito que te doy o el hotel? No, tiene que ver. Hay alguno que otro por ahí que decía, solo el protocolo, solo los tontos no lo respetan. Un político diplomático francés. El protocolo es una disciplina dentro del campo de la comunicación política porque se enfoca en la forma en que los líderes, la organización gubernamental y las instituciones se comunican y se relacionan entre los demás. Su papel es crucial en la comunicación política, ya que ayuda a establecer normas y pautas para la interacción
y los eventos públicos, y también ayuda a garantizar que se cumplan las expectativas que se vienen dando dentro de la misma, dentro de la cumbre, ¿no? Me falta mucho más, voy a ir salteándolo, pero lo último que quisiera decir es que por todo ello podemos hablar de que es un elemento diferenciador en la comunicación política porque ayuda a establecer y mantener la imagen del Estado o una organización gubernamental y le aporta diferentes matices según se decidan adoptar unos u otros criterios. Además, el protocolo puede ayudar a crear una imagen de poder, respeto, autoridad, lo que es verdaderamente importante para la influencia política en determinados casos, o a crear una imagen de cerca, de saber elegir siempre que es adecuado para el momento, el lugar o la autoridad correspondiente. Y para ello contamos con la profesionalidad de los expertos que cada día llevan adelante y llevan a cabo estas labores. Decía un poeta, un cantautor, poeta uruguayo, Jorge Drexler, en una canción, a mí me encanta Jorge Drexler, y si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Muchas gracias. Vamos a aprovechar la experiencia y formación del señor embajador, indudablemente que sus inicios ya por el año 88 en este ministerio, si alguno le quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. No hay preguntas, No quedaron tengo claro. nada, no tengo plata y estoy casado. Así que Les quedó bien claro todo, aprendieron rápido. Las herramientas para la integración regional, los aportes que nos hizo el señor embajador. Invitamos a la doctora Sica y, por supuesto, invitamos al señor embajador a firmar el libro de honor de la Asociación Uruguaya. Y ahora el presente correspondiente con su respectivo certificado. Como primer socio de honor de la Asociación Uruguaya, en 20 años de la asociación ya debe tener unos cuantos que registraron el aporte que le ha hecho a esta asociación con su experiencia en el ceremonial y protocolo. bueno, más que amables por todo esto y por estar hoy acá y tener el respeto de escucharme. Espero que